Saludos, mi gente. Hola, buenas tardes. Estamos empezando. Hola, hola, saludos, buenas tardes. Gracias una vez más por conectar conmigo. Estamos dando inicio en este martes a nuestro Caroling on Live. Espero que estemos todos cumpliendo con nuestro mayor aporte en este periodo de cuarentena, que es quedarnos en casa, tomar todas las medidas de higiene que podamos, el distanciamiento social, y que estén conectados ahora a través de esta plataforma para poder juntos compartir un momento interesante, un momento muy informativo en el día de hoy. He estado compartiendo con invitados estrellas, gracias a Dios que han aceptado nuestra invitación, y hoy lo hacemos con el doctor Héctor Balcácer. Es infectólogo, es un profesional de la salud con el que viví un episodio cercano y puedo hablarlo de manera personal porque me tocó a mí. Todos saben que los que me siguen, en el momento en que di a conocer el tema de mi aislamiento fue precisamente porque tuve contacto con el doctor. El doctor a su vez estuvo también contagiado. Inmediatamente lo dio a conocer. Yo, como medida preventiva en el caso mío, porque tuve varios acercamientos a él en diferentes entrevistas, decidí aislarme para esperar ese proceso que nos toca a todos los que tenemos un contacto directo con una persona que da positivo. Hemos querido conversar hoy con él para que usted pueda hacer sus preguntas, para que él mismo, que es un profesional del área, pueda contestar sus dudas. Yo sé que muchas personas, según ha ido evolucionando la situación, tienen diferentes cuestionantes que entiendo que el doctor podría contestarlas en el día de hoy. Igual, de manera personal, preguntarle sobre su propio caso, porque aparte de ser un profesional de la salud, es una persona que ya también lo vivió en carne propia, lo que es todos los síntomas y la situación de ser un paciente positivo de COVID-19. Saludos, buenas tardes. Ahí estamos saludando. Eduardo Manuel Telo, hola, hola. Yaeli Enrique Miranda, Junior 4185, buenas tardes. Luis Febrillet, Royby Fernández, Marielis, Luis Martes, Alberte Hernández, Rafael Ovalles, saludos desde New York, un abrazo para ti, gracias por estar ahí. Sabemos que New York está muy afectado. Me encanta que nuestra gente de New York pueda recibir toda la información que estaremos dando en este live de hoy. En breve estaré conectando con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, pero además una persona que vivió recientemente todo lo que representa para un paciente positivo el COVID-19. Hay muchas informaciones recientes de muchos medicamentos, saber cómo se están tratando los pacientes en nuestro país, cuál es la situación real de nuestra República Dominicana, qué pasó realmente con el doctor, con las personas que tuvieron contacto con él, en qué momento se dio cuenta que estaba positivo. Son tantas las dudas. Yo misma quiero poder tener esta conversación con él de frente a todos ustedes para que juntos podamos pues sacarle el mejor provecho. Saludos, hola, Lourdes Real, Yaneli Jiménez, Milda Mater, besos desde Baní, gracias corazón, saludos, Zavala 0793, Peralta Santos, Mami de 2, buenas tardes, ahí está Luis Lalpe, buenas tardes, Fabitín, mi equipo activo en nuestro live de hoy. Vamos entonces a arrancar inmediatamente, bebé. Buenas tardes, hola. J. Vargas, saludos. Doctora Catherine García. Señores, ya sí voy a conectar con el doctor Héctor Balcácer. Preparen sus preguntas. Recuerden que es un profesional de la salud, pero más que todo quiero conversar con él porque cuando di a conocer la noticia en mis redes sociales fueron muchas las cuestionantes, algunas un poco duras directamente con él como profesional, porque la gente no entendía cómo una persona que está pues llevando el mensaje resulta infectado y de alguna forma también pues pone en riesgo al que está en su entorno. ¿Qué pasó con esta situación? Es lo que vamos a abordar ahora. Estoy conectando entonces inmediatamente con el doctor. Vamos a ver.
Estoy esperando que el doctor conecte con nosotros. Hola, hola. Soledad 26, El Capone Castillo. Denme un segundito, señores, para conectar con el doctor. Si me muevo de aquí. Ah, ya está aquí, ya estoy viendo. Doctor Balcácer, acá. Me pone en este momento que no es posible unirse. Doctor, siga por favor intentándolo. Vamos a ver qué está pasando. Que no puedo conectar con el doctor. ¿Qué es lo que pasa? Denme unos minutitos, por favor. Hola, Luis se despertó. Denme un segundito, señores, por favor. Ven, Luis. Ven, mi amor, ven. Ya estoy de regreso, señores. Déjenme ver si ya sí puedo. A ver si ya puedo conectar con el doctor. Vamos a ver. Ahora ya estoy conectando, entonces estoy esperando por el doctor. Vamos a ver. Indiana Acosta, María Soledad Germán. Hola, hola, doctor. Saludos. Hola, hola Buenas Carolyn. tardes. Bienvenido a nuestro Carolyn On Live. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Ahí está nuestra gente a la espera de esta conversación. El doctor Héctor Balcácer, infectólogo, amigo de toda la familia Extrema y me incluyo. Vamos, doctor, a responder todas las dudas que tiene nuestra gente que se impactó un poquito luego de mi anuncio y ahora de ver que vamos a conversar juntos. Sí, realmente pude ver parte de los comentarios y me di cuenta que sí, que hay muchas personas que quedaron un poquitito chocadas con esta entrevista. Precisamente, doctor, vamos a arrancar hablando de nuestra situación personal. Sí hay muchas incógnitas en relación a la evolución del COVID-19 en nuestro país sobre todo, pero hay que introducir toda esta conversación hablando de qué pasa con un profesional de la salud como usted, que tenía quizás, que fue de los primeros que tomó la iniciativa de ir a diferentes medios a responder las dudas de todos en relación al COVID-19 y ser luego usted un infectado y un posible contagiador de esas personas que estuvimos cerca. Claro, mira, Carolyn, un placer y sobre todo hacer este programa contigo es algo bastante relajante, independientemente de que muchas personas quizás me escribieron y de verdad tú lo vas a hacer. Yo dije que realmente vamos a ser honestos. Lo primero que yo le digo a todo el mundo es, ¿tú crees que yo me quería contagiar? O sea, ¿tú crees que yo quería tener una enfermedad que independientemente de que mi grupo de edad tiene una mortalidad baja, que se mueren 4 de cada 1000 personas, el problema es que tú no sabes cuándo te va a tocar? Y es una enfermedad que hemos visto que ha afectado a personas completamente jóvenes que no tenían ningún tipo de enfermedad de base y muchachos de 20 y pico de años que han fallecido. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. ¿Usted cree que realmente yo quería infectar? La segunda pregunta es, si ustedes se dan cuenta, Héctor Balcácer nunca salió de un medio de comunicación hablando de prevención, hablando específicamente de cuáles eran las manifestaciones, cuándo sospecharlo, qué prueba pedir, qué esperar del coronavirus. Sin embargo, en ningún momento dejé de brindar servicios de atención. Justamente yo participaba de mi práctica tanto a nivel público como a nivel privado. O sea, Héctor Balcácer no se contagió en una boda, en un crucero. Héctor Balcácer, si adquirió el coronavirus, lo adquirió atendiendo a personas que tenían coronavirus, razón por la cual yo estaba expuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que nunca te va a pasar? Uno como infectólogo, como dice la gente, ¿y ustedes los médicos se enferman? Claro que los médicos nos enfermamos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otra cosa. Luego de que Héctor Balcácer como infectólogo dio positivo, ¿usted ha escuchado de algún otro infectólogo que haya dado positivo? No. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que yo soy el único que estoy infectado? Ok, entonces usted Es fue muy el único que se probable. No, no, atrevió a no. darle cara. ¿Quiere decir esto? No, no solamente. No, yo simplemente lo que estoy diciendo, porque no quiero hacer nada especulativo, pero simplemente lo que te comento es que yo hice lo que era más difícil, porque como dicen por ahí, generalmente lo que es más honesto tiende a ser lo más difícil. Yo di a conocer mi condición. El que pasa la nota de prensa a CDN y posteriormente lo pasa a Zapata, que tú lo sabes, justamente fui yo. Y lo hice en un periodo que todas las personas que nos están viendo saben lo difícil que es hacerse la prueba del coronavirus. Yo conseguí que me hicieran la prueba del coronavirus porque me estaba sintiendo mal y había asistido solamente a 2 programas.
y tenía 5 pautados ese día y suspendí los otros 3 cuando comencé a sentirme mal. Porque el Doctor, problema del entonces, coronavirus... los días previos usted no tuvo ningún síntoma mínimo que le diera ligera sospecha de que algo no andaba bien. En esos días que usted fue a esos programas al de extremo, por ejemplo, que fue específicamente el miércoles antes, ¿usted no sentía ningún malestar que nos indique que algo está irregular? Caroline, déjame comentarte algo. ¿En qué programa de extremo a extremo que tú estuviste conmigo, yo no saqué mi pañuelo para sacudirme la nariz? No hubo uno solo. Eso lo puedes ver. Generalmente yo trataba de no hacerlo frente a la cámara, pero no había ninguno, porque a mí esos ambientes donde hay mucho maquillaje me ponen justamente en esa situación. Entonces, en ese sentido, ese día que yo voy, yo fui a 2 programas. Fui a CDN en la mañana y cuando estaba en CDN estaba moqueando, pero repito, eso no me molesta porque es algo habitual en mí. Y yo andaba con mi pañuelo, soy creo de la poquita gente que todavía en esta época anda con un pañuelo en los bolsillos y justamente lo estaba utilizando. Después voy a un programa de Fernando Ramírez, con quien también tuve la oportunidad de hacer, no un live, pero sí participar en su programa después justamente para aclarar algunas dudas, porque muchas personas pensaban que Fernando era enemigo mío, que no quería saber de mí, y nada menos real que eso. Fernando es una persona con quien tengo un vínculo de hace mucho tiempo, es tanto así que en su programa que él tiene en N Televisión, yo participaba los jueves fijo con un segmento de salud. Entonces, en ese sentido, si tú supieras que yo lo dije en un día de extremo a extremo, entonces cuando llegué al programa, yo le dije, mira Fernando, no me estoy sintiendo bien, acabo de hacer un escalofrío, eso fue antes de entrar al programa. Y le digo, Fernando, mira, vamos a hacer esto rápido porque ahora no me estoy sintiendo bien y quiero ir al laboratorio y dentro de las cosas que me voy a hacer una prueba de coronavirus. Entonces, Fernando, si se fijan, está relajando conmigo al aire. Es él que pregunta, doctor, ¿es usted tiene coronavirus? Y yo le digo, sí, claro, pero lo estoy diciendo en tono de relajo con Fernando por la familiaridad que tenemos. Entonces, ¿Puede darse, doctor, eso entonces de que un paciente esté bien y de repente haga una fiebre alta, de repente tenga escalofríos? ¿No es paulatino ese proceso de los síntomas? El ¿Puede problema ser del abrupto así coronavirus, de repente? mira, Caroline, el problema es que tú tienes una persona con coronavirus que puede no presentar síntomas. Y los asintomáticos es algo que se ha descrito mucho. Personas que sin ningún tipo de síntomas tienen la infección y pueden pasarla a otras personas. Eso es lo habitual en los niños. Y tú tienes otro extremo, que son las personas que presentan una enfermedad severa, ameritan unidad de cuidado intensivo y fallecen. Fíjate cómo a nivel mundial tenemos más de 23.000 fallecidos solamente en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú revisas esa cifra, te das cuenta que en el medio hay muchas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo el día previo había estado trabajando hasta las 11 de la noche, escucha eso, de las 11 de la noche, es normal que si me despierto al otro día, porque tengo un programa justamente en CDN a las 6:30 de la mañana, me sienta que no dormí bien, que estoy cansado. Pero ya cuando llegué donde Fernando, me da un escalofrío. ¿Usted asociaba ese malestar al mismo cansancio de todo? Claro, ¿No? Que estaba claro. contagiado. Sobre todo porque cada vez que me decían que fuera a un lugar, yo trataba justamente de poder llevar un poquitito de información. Quería justamente que las personas se pudieran cuidar. Y creo que aquellas personas que me siguen en mis redes sociales se habrán dado cuenta de algo. Yo tengo, al momento en el cual estamos aquí, no tengo un solo mensaje en DM que yo no haya respondido de personas justamente de preguntas sobre COVID-19, sobre el proceso del coronavirus. Y creo que todo el que me conoce sabe que yo trato de brindar justamente información, justamente para tratar de quitar un poquitito la ansiedad, porque ahora mismo ya no es tanto la enfermedad, ahora mismo el problema es el temor. Hay muchas personas que están trancadas en su casa, que tienen justamente la duda de lo tengo, no lo tengo, me duele la garganta, me duele la espalda, siento molestias en el cuerpo, y en su mente ellos tienen el coronavirus, aún no lo tengan en su cuerpo, porque eso es un proceso. Perfectamente. Entonces, doctor, ¿qué ocurre? Voy a hacer alguna de las preguntas que la gente me escribió en el post de Instagram rápidamente. Si es usted un experto en la materia, ¿por qué no puso en práctica las recomendaciones? La gente asocia algún tipo de negligencia con lo que le pasó a usted. Yo quiero aclarar bien ese punto para que todas esas dudas de su capacidad como profesional y de lo que le pasó, que la gente entienda que pudiera pasarle quizás a cualquiera. Carolyn, mira, yo utilicé protección cada vez que fui a visitar a mis pacientes. Esos trajes de astronauta que tuve que la gente se pone con los lentes, no con la son mascarilla. realmente efectivos o es el nivel de carga, porque No, yo me pongo a pensar, es ¿por qué hay tantos médicos infectados? Y el protocolo que utilizan es de mascarillas dobles, del traje, de los guantes, todo lo que se ponen, entonces no los protege realmente. Carolyn, lo que pasa es que recuerda que nosotros vivimos en un ambiente que está un poco más contaminado quizás que ustedes.
Cuando una persona, por ejemplo, va al supermercado y hay un conglomerado de personas, no todos están enfermos. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú como infectólogo vas a visitar a personas que tienen coronavirus, tú sabes que esas personas están enfermas. O, por ejemplo, alguien que va a la consulta, por lo que te estaba diciendo, porque me duele la cabeza. El dolor de cabeza pudo haber sido una manifestación de coronavirus y no pasarlo por alto, porque recuerda que en este caso tienes muchas manifestaciones diferentes. Hay personas que tienen signos tan sutiles de coronavirus como la pérdida del olfato, que creo que lo has escuchado mencionar. Sí, sí, son Entonces, entre ¿qué los nuevos ocurre? síntomas que he escuchado ahora está la pérdida del olfato, del apetito, Exacto, diarrea, dolor del de gusto. estómago. Yo te puedo decir que el hambre no la quita, te lo digo yo porque eso sí yo decía, esto no quita el hambre. Yo no rebajo una libra y duré 28 días trancado. Pero te comento, Carolyn, de algo. Realmente, el problema es que hoy en día tú tienes en República Dominicana más de 3.000 personas que están contagiadas. La transmisión comunitaria no tiene que ver con Héctor Balcástra. Hay un grupo de personas, las cuales yo sé que pudieron haber estado expuestas a mí, que algunas que posiblemente se contagiaron. Yo creé un grupo, y creo que tú lo sabes, que yo le pasaba visita todos los días, o trataba de pasarle visita de manera virtual, cómo amanecimos, cómo se sienten, algún dato. Justamente ¿por qué? Porque yo sentía la responsabilidad, independientemente de que yo no lo hice adrede, sí sentí ese compromiso para con ustedes, para conocer esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Yo te lo dije del principio y lo dije el otro día en vivo en De Extremo a Extremo. A mí tú no me preocupabas, tú eres una persona joven, sin enfermedades de base, me doy a entender. Pero imagínate Michael Miguel, que tuvo en casi todas las entrevistas que nosotros hicimos, un señor de 50 años, ¿verdad? Que estaba un poquitito llenito, para no, ¿verdad? Entonces, Michael me tenía más preocupado. Entonces, si tú te fijas, cada vez que nosotros conversamos, en algún momento yo te preguntaba, ¿y cómo están los demás? Y Michael, ¿Y cómo está sí. Michael en algún momento? Porque justamente él sí me preocupaba. Y yo le preguntaba a Zapata también, que es una persona ya de un poquitito más de edad que tú. Entonces, esas eran las personas que realmente me tenían un poquitito preocupado. Pero te comento, yo usé protección, quizá había algún paciente en algún momento que no tenía sintomatología importante, no lo asocié y simplemente me infecté, como le ha pasado a 3.000 y pico de personas ya en República Dominicana, o como ha ocurrido a nivel mundial, que hay cerca de 2 millones de personas. ¿Ustedes creen que esas 2 millones de personas se quieren infectar? No, esta es una enfermedad que puede producir complicaciones importantes. Doctor, preguntan aquí, vamos a contestar un poquito las dudas de la gente que está conectando. Por aquí veo, Naroldre dice si son suficientes las medidas de contención que ha establecido el gobierno para el caso de la República Dominicana. Mira, cada país fija sus políticas y el gobierno dominicano creo que entiende que estas medidas de mitigación que están utilizando son las adecuadas. Recordar que cada vez que se toma una medida, esa medida tiene repercusiones diferentes. Por ejemplo, en Italia y en España, si tú te fijas, cuando comenzó el coronavirus, que no se tomaron las medidas de encierre total, había muchos casos, pero no habían tantos fallecidos. ¿Qué ocurrió cuando hicieron el encierre 24 horas? Cerraron a aquellas personas que estaban trabajando en la calle, las trancaron con las personas que estaban en la casa, que generalmente ¿quiénes son? Los viejitos, las personas enfermas. Entonces, ¿qué hiciste? Pusiste en contacto a los más enfermos con aquellas personas que traían la enfermedad de la calle. Entonces, enfermaron más personas, porque eso es lo que hace el encierre. Tú simplemente lo que haces es que concentras la enfermedad en algunos lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso pasa, hay que entender que cualquier medida que tome el gobierno va a repercutir sobre el comportamiento de la epidemia. Y hay que dejar que los expertos de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y los asesores del gobierno simplemente cumplan con su función. El gobierno creó un grupo especializado para este tipo de atención y creo que hay que darle un chancecito. República Dominicana es un país de personas jóvenes, creyentes. Yo creo que hay que darle un poquitito de tiempo a que esas medidas surtan efecto. Doctor, usted decía ahora que la República Dominicana es un país de personas jóvenes. Siendo un país de personas jóvenes, ¿por qué hay una tasa tan alta en relación a países de una edad mayor, como es el caso de Italia, de España? ¿Por qué estamos nosotros en los 5 puntos y pico de mortalidad si nuestra gente es joven y se supone que el joven puede sobrevivir a todo esto? Mira, es una excelente pregunta, Caroline. Y lo más interesante de todo es sí algo que tú sabes que yo critiqué en De Extremo a Extremo y que he criticado en muchos sitios inicialmente, y fue la parte de las pruebas. Si te fijas ahora mismo, cada una de las ruedas de prensa del ministro, ¿en qué giran? Giran en torno a las pruebas. Inmediatamente se comience a hacer pruebas, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar aquellas personas que no tienen síntomas tan graves. Ahora mismo, ¿en quiénes se están priorizando las pruebas? En los adultos mayores, en las personas que están hospitalizadas, en las personas que están en peores condiciones.
Entonces, cuando tú haces pruebas en las personas que están en peores condiciones, tú vas a encontrar mayor cantidad de enfermos que están graves. A medida que se hagan pruebas a todo el mundo, simplemente esa mortalidad se va a ir diluyendo. Pero a la fecha, vuelvo y comento, ese es uno de los problemas, que no tenemos suficientes pruebas. Según el ministro, se han hecho cerca de 10.000 pruebas. Somos 10 millones de personas. Estamos hablando de que 10.000 pruebas no es una muestra representativa sobre lo que somos. Y el ministro lo explicó hoy. Cuando se hagan más pruebas, esa mortalidad simplemente va a caer. Repito, no estoy diciendo que un muerto, una persona que haya fallecido no sea importante, sino estoy diciendo que realmente esa mortalidad, esa letalidad las estadísticas está presentando, que estamos manejando. Claro que sí, son más que nada basadas al asunto de las pruebas. Todo tiene que ver con la cantidad de pruebas. En estos días, doctor, en la prensa han salido muchos artículos hablando de diferentes medicamentos que están siendo utilizados para enfrentar el tratamiento de los infectados. ¿Cuál es el tratamiento que se está utilizando aquí en la República Dominicana? Y en el caso suyo personal, ¿cuáles fueron esos medicamentos que usted utilizó y cómo se trabaja esa parte ya luego de dar positivo? Perfecto. Mira, voy a iniciar por la segunda parte. Primero que nada, yo no tomé nada, porque muchas personas siempre me preguntan eso. Yo no tomé nada. Mucha agua y mi esposa mandó a comprar limones para dar un jugo de limón. Me doy a entender, pero realmente yo no tomé ningún medicamento. Esa es la primera parte. Yo simplemente me quedé en mi casa. Soy asmático para aquellas personas que pudieran tener la duda. También sí tuve que utilizar el inhalador con cierta regularidad porque sí el proceso provocó que tuviera brotes o crisis de broncoespasmo o de asma con mayor frecuencia. Eso sí está descrito. Pero ¿qué pasa? En cuanto a antibióticos, en cuanto a medicamentos, no utilicé ninguno. Aquí en el país existen varios protocolos que se van a utilizar dependiendo de la severidad del caso. Hay personas que han tenido que utilizar, como fue el caso del doctor Cruz Jiminián, que se le tuvieron que aplicar medicamentos que cada dosis, quizá la gente no lo sepan, cuestan 87,000 pesos. O sea, al doctor Cruz Jiminián en 2 dosis le aplicaron casi 400,000 pesos de medicamento en 2 dosis. Y cada vez que un paciente se le pone ese medicamento, es más o menos eso, en el precio del mercado, lo que se le aplicó a cada una de esas personas cuando el ministro habla de medicamentos de alto costo. ¿Qué ocurre? Esos protocolos van a depender de cuándo se encuentre el paciente. Un paciente que esté estable, que no tiene ningún tipo de problema de salud, se supone que esa persona con hidratación y acetaminofén es más que suficiente. ¿Me doy a entender? Sin embargo, hay otras personas que van a ir a las unidades de cuidado intensivo que pudieran requerir hasta ventilación mecánica o un respirador, como se conoce. Los pacientes infectados, que gracias a Dios luego pasan a ser recuperados, ¿podrían volver a infectarse? ¿Se hacen inmunes? ¿Cuál es el protocolo en relación a esto con ellos? Mira, esa es una excelente pregunta y he visto aquí de todas las preguntas que salen que la han hecho como 100 veces. Mira, una de las situaciones que hay que decir es que hoy en día salió un artículo de Corea del Sur en el cual 91 personas que se habían reportado como curados posteriormente volvieron a presentar la enfermedad. Hay 2 teorías en cuanto a esto. Uno, o que pudieran estar circulando a nivel mundial diferentes cepas del virus y tú pudieras infectarte más de una ocasión. Esa era la siguiente que la gente me puso por ahí, que sí es cierto que hay varias cepas entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ya se habla en algunos artículos, repito, hasta de 8 cepas. Sin embargo, la importancia de eso hay que ver, o la relevancia de eso desde el punto de vista clínico hay que ver cuál es. ¿Ok? Y la otra es que se habla de que esas personas nunca lograron eliminar el virus completamente, sino que lo que hicieron fue que disminuyó la cantidad de virus en su organismo, pero no lograron eliminarlo y ese virus posteriormente entonces subió y las personas presentaron de nuevo la enfermedad. Por eso, hoy en día, una pregunta que quizá no haga nadie es lo siguiente: Balcácer, tengo una prueba positiva de coronavirus, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es, en 14 días tienes que hacerte otra prueba de coronavirus. Después de esa segunda prueba, entonces tú vas a tener que hacer una tercera prueba, pero vas a necesitar aislarte por 14 días más. ¿Por qué? Porque justamente el ministerio quiere evitar que usted sea de esas personas que se pueden reactivar en un futuro. Y por eso repito, primera prueba positiva, 14 días una segunda prueba. Después de esa prueba, si salió negativa, entonces el ministerio le va a pedir 14 días de aislamiento en su casa para tratar de reducir la posibilidad de que usted se reactive y pase la enfermedad a otra persona. Preguntan si usted volvió a trabajar luego de curarse, doctor, o si está en ese proceso que usted está mencionando ahora de volver a aislarse luego de 14 días de una segunda prueba. Claro, justamente en el día de hoy es el primer día que yo salgo a ver pacientes. O sea, justamente ahora es que yo estoy retomando lo que es mi cotidianidad. Pero no solamente tuve la ventaja de que pude tener una prueba negativa,
sino que también me hice una prueba que mide si tengo anticuerpos o defensas en mi organismo contra el virus. Y gracias a Dios, esa prueba la tengo también presente. O sea que yo, además de no tener el virus en mi organismo, pude detectar que tengo defensas contra el virus, razón por la cual ya en algún momento, y ya lo he dicho de manera abierta, me voy a convertir en un donante de plasma, o sea, mi sangre que tiene anticuerpos contra el virus, inmediatamente el Ministerio de Salud ponga en funcionamiento este procedimiento, voy a donar mi sangre para que mi plasma se pueda utilizar, que es donde están todas las defensas que uno desarrolla, se pueda donar en alguien que presente una forma grave de la enfermedad y así tratar de aumentar la posibilidad de que esa persona no muera y salga sin complicaciones del coronavirus. Tengo una pregunta aquí, doctor. Jiménez Paulino Elvira nos dice, doctor, yo duré 3 días con un dolor fuerte de cabeza y oídos. Empecé a tomar vapores de eucalipto y té. Luego se me pasó. De verdad tenía miedo de ir a la clínica. Muchas personas, y de hecho yo hasta he escuchado a profesionales con mucha capacidad decir que en la etapa inicial que está, doctor, en la garganta, que lamentablemente muchos quizás no se dan cuenta, pero quizás otros sí tienen cierta efectividad, los famosos té, los vapores y todo lo que sea muy caliente. ¿Qué opinión tiene usted en relación a esto? No, la respuesta es que ni los té ni los vapores han demostrado ser efectivos para cortar lo que es la aparición de la enfermedad. Cuando el virus se manifiesta ya a nivel de la garganta, que las personas comienzan a sentir lo que conocemos aquí como garrapela, eso quiere dejar dicho que ya el virus posiblemente ha tomado parte de posesión de otros lugares, razón por la cual eso no es suficiente para eliminarlo. Los vapores, los té, que son bebidas calientes, te pueden hacer sentir mejor, porque cuando estás congestionado, justamente los mismos te alivian un poquitito esa congestión. Pero en cuanto a lo que es la acción directa sobre el virus, la respuesta es que eso no tiene ningún tipo de utilidad. Y si usted va a presentar una forma severa, la va a presentar, independientemente de los té que utilice. Doctor, mucha gente se pregunta en relación a los mecanismos de contagio, porque en la actualidad y en esta cuarentena nos hemos concentrado en hacer lo básico, los que tenemos que ir al lugar de trabajo a hacerlo con protección, el que solo sale al supermercado a hacer la compra de las cosas básicas del hogar. ¿Podemos en este tipo de ambiente contagiarnos o basta con la recomendación que se hace de guantes y mascarillas para dentro de esa distancia y lo básico no contagiarme? ¿Es realmente seguro esto? Mira, yo creo que es una de las preguntas que mayor tranquilidad o mayor preocupación va a traer. Una pregunta excelente porque, ¿cuál es el asunto? Generalmente cuando tú miras que las personas utilizan mascarilla, la mascarilla es uno de los métodos más efectivos para prevenir lo que es la infección. Cuando estamos en el medio, si tú te fijas, las mascarillas no todas son iguales. Hay mascarillas desde N95 que son las recomendadas para hospitales, que hay personas que en la casa tienen caja de eso, lo cual no es lo idóneo porque esas deberían estar en los hospitales, hasta mascarillas de tela, hasta mascarillas de muchísimas cosas que uno ni siquiera sabe dónde fue que las sacaron. Pero ¿qué pasa? Las mascarillas son útiles para prevenir transmisión. El problema era lo que habíamos dicho ya anteriormente, los ojos quedan abiertos, si tú tienes un contacto demasiado cercano con alguien, alguna gota de saliva pudiera caer en los ojos. Y por último, lo del asunto de los guantes. Recordar que los guantes son útiles si usted los usa de manera correcta. Hemos visto personas que usando guantes, empujando el carrito del supermercado, abren una fundita. Exactamente. Entonces, ¿para qué te pusiste los guantes? Se pone el guante justamente para evitar el contacto entre el medio y las mucosas que pudieran permitir la entrada del virus. Por eso siempre digo lo mismo. Estos métodos son efectivos siempre y cuando los uses de una manera adecuada. Doctor, sigue la gente preguntando repetidamente, al parecer no quedó claro el tema de si repite. Y veo, por ejemplo, la opinión de alguien que dice aquí, doctora Fabio Paulino, ella dice que no repite, que es un virus ARN y confiere inmunidad al que le da. Sin embargo, yo estuve entrevistando a otros profesionales aparte de usted que dicen lo contrario, y algunos artículos de la situación actual de China también dicen lo contrario, de que sí repite. Entonces, para esa gente que entiendo que es la duda mayor que me están escribiendo, ¿puede repetir o no el coronavirus a una persona que ya ha sido dada como de alta o como ya negativo en sus 2 pruebas? Mira, más que repetir, la palabra que yo utilizo generalmente es reaparecer. Porque estamos hablando en este caso de que la teoría principal es que esas personas no lograron nunca eliminar el virus de su organismo
y el virus simplemente lo que hace es resurgir porque su sistema inmunológico no fue lo suficientemente fuerte para eliminarlo del organismo de una persona. Esto es más que nada lo que entendemos y contemplamos frente a este proceso. En cuanto a que va a dejar inmunidad para toda la vida, hay que entender que eso no está demostrado. Okay. Me explico. Tenemos un virus que solamente tenemos en este momento cerca de 100 y algo de días con él. Claro, es algo nuevo. No hay Entonces, por tal razón, no sabemos si esa inmunidad que este nuevo coronavirus del 2019 va a brindar es una protección que va a durar para toda la vida, si va a durar 1 año, si va a durar 2 años. Entonces, por tal motivo, es un poquitito arriesgado decir que sí, que va a dejar protección para toda la vida. Creo que si son buenos deseos y que sí, que deje protección para toda la vida, yo estoy loco porque eso sea verdad. Que deje protección para toda la vida, de verdad que sí. Doctor, en los primeros días de los casos de inicio en nuestro país, y usted mismo lo decía hace un momento, y yo lo viví, de lo difícil de poder hacerse las pruebas, en estos días quizás se ha agilizado un poquito más por la llegada a nuestro país de esas pruebas rápidas, pero hay mucha gente con el temor de la efectividad de las mismas. ¿Son realmente confiables y efectivas las pruebas rápidas? Mira, lo más interesante es que, al igual que todo en la vida, no todas las pruebas rápidas son iguales. Yo entiendo que si el ministerio está solicitando pruebas rápidas, las mismas deben tener algún tipo de certificación, ya sea de la Comunidad Europea o ya sea de la FDA, que son los dos grandes centros de control de la calidad que conocemos o que habitualmente practicamos en el medio. Lo interesante de la prueba rápida es que es igual que todo. La prueba rápida es útil si se aplica en el momento correcto. Por ejemplo, si usted tiene 2 días con síntomas y los síntomas que tiene dolor de cabeza y dolor en los ojos, eso podría ser cualquier cosa. Si yo le hago una prueba rápida, posiblemente la boté, porque la prueba rápida necesita que usted tenga por lo menos de 5 a 7 días con síntomas para que esa prueba se haga positiva, por lo menos en la parte de la IgM. Y aún así, ninguna prueba es 100% efectiva. Siempre va a tener sus fallos. Lo otro es, las pruebas son muy efectivas buscando también la defensa que usted pueda montar contra el virus. La prueba rápida no busca la presencia del virus. Por eso, aun usted tenga una prueba rápida, ya sea positiva o negativa, van a existir casos en los cuales su médico va a recomendar como quiera que le tomen la PCR, que es la que le entra en el palito a uno por la nariz y le llega al cerebro. Creo que si te lo hicieron, sabes de lo que te estoy hablando, Carolyn. También fue por la garganta, doctor. No, yo sé, lo que pasa es que... Ah, ¿te la tomaron por la boca? Sí, sí, sí. Entonces, eso es porque eres tú, pero te comento. La forma no, pero aún correcta... así créame que fue como hasta aquí que me llegó. Carolyn, no. La forma correcta supone que es a través de la nariz y que la misma se visualice. A pesar de que eso no se hace, se debería introducir por la nariz y visualizar el hisopo en la garganta. Esa es la manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Esta simplemente es molestosa, pero es la prueba más sensible que existe en este momento. Entonces, como quiera, vas a ver médicos que aún te hagan una prueba rápida, te van a indicar posteriormente que te realices esa prueba, porque es mucho más sensible. Doctor, una de las situaciones que hemos visto en nuestras redes sociales que se han hecho viral es que hay muchas personas que tienen síntomas importantes y no consiguen hacerse la prueba. Por ejemplo, me pregunta aquí Elvin P. González, si tengo un fuerte dolor de cabeza y fiebre, ¿con qué puedo tratarlo? O sea, si yo no consigo hacerme la prueba inmediatamente, en esa espera con los síntomas en mi casa, ¿qué hago yo? ¿Qué medicamentos recomienda un profesional? Perfecto, la recomendación es acetaminofén. Eso es lo que recomiendan las guías internacionales. Pero ¿qué ocurre? Y voy a utilizar esa pregunta para decir lo siguiente. Las otras enfermedades no han desaparecido. El dengue todavía existe en República Dominicana. El paludismo o la malaria existe, las amebiasis también. Ok, estamos hablando de la influenza, estamos hablando de que las infecciones de vía urinaria, la meningitis, la toxoplasmosis, las parasitosis, esas enfermedades no han desaparecido, razón por la cual, si usted tiene un dolor de cabeza, sintomatología que no cede, trate de buscar asistencia médica. Y no... Hoy estamos abordando todo lo que es el COVID-19. Él es infectólogo, es un profesional con toda la capacidad para abordar el tema, la situación en la República Dominicana, además de su propia vivencia. ¿Estamos de regreso, doctor? Sí. Entonces, Carmen, te decía, las otras enfermedades no han desaparecido y usted necesita simplemente utilizar acetaminofén y mucha hidratación, mucho líquido. Trate, por favor, de que eso no le falte. Trate de no utilizar medicamentos tipo aspirina porque a las personas
Este tipo de fármacos no le conviene y la aspirina no se recomienda cuando las personas tienen procesos virales. Eso es importante que la gente lo diga, por favor, y lo sepa. Hablemos ¿Alguien? entonces, doctor, de los niños, de las embarazadas. Inicialmente se hablaba de que gracias a Dios los pequeños no tenían síntomas mayores, de que le daba levemente. Sin embargo, la República Dominicana se une a la breve lista de países con pérdidas infantiles provocadas por COVID-19. ¿Podría considerarse un caso muy particular o quizás hay alguna variante que debamos prestarle atención? Mira, creo que es uno de los temas más tristes y de lo que ha generado mayor ansiedad y angustia en la población. Porque he visto muchas personas que escriben, doctor, yo soy enfermera, estoy trabajando, yo sigo negativa, pero cada vez que voy al trabajo y regreso a mi casa, siento que el mundo se me desploma porque tengo 2 niños, uno de 3, uno de 7. Entonces, cuando uno ve ese tipo de historias, realmente eso te hace que el pecho se te ponga pequeño y el corazón esté como más grande. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que hasta hace cerca de 2 semanas el reporte era 0 fallecidos por debajo de 9 años. Simplemente ya hace cerca de 2 semanas tenemos alrededor de 5 niños menores de 9 años que han fallecido fruto del COVID-19. Es importante decir esto porque independientemente de que hay cerca de 2 millones de afectados, 5 fallecidos no parece mucho, pero el problema era lo que estamos mencionando. Es esa parte emocional de un virus que nos había vendido, que no iba a ser muy agresivo en los niños, y de repente ahora nos vende que un niño también pudiera complicarse. En cuanto a las embarazadas, hay que decir que se hablaba de que no es un virus que tampoco tiene mucha agresividad en embarazadas. Sin embargo, ya también se han reportado casos de embarazadas que han fallecido fruto de la infección por el COVID-19. Sin embargo, los niños y las embarazadas sí se reconocen como los grupos menos frecuentemente tomados por el virus. Independientemente de que pueda ocurrir, lo único que puedo decir es que todos debemos protegernos al respecto. Dentro de esa protección y medida preventiva, mucha gente se fue corriendo a las farmacias a comprar toda la vitamina C posible y aprovecho para preguntarles. Ana Iris Romero pregunta, ¿qué debemos tomar para fortalecer las defensas? ¿Podemos nosotros con algún tipo de vitamina o medicamento realmente preparar nuestro organismo? Mira, si lo tomamos desde ese punto de vista, hay que decir que a la fecha no existe ningún tipo de medicamento que suba las defensas. Ni la vitamina C, ni los sueros de vitamina C que yo he visto promocionándose en varios sitios, gente que van a tu casa y te ponen suero de vitamina Doctor, C. yo duré 3 días buscando en toda la farmacia vitamina C. Oh, Dios mío. Bueno, pero lo más interesante de todo es que no. Se sabe que un buen peso, un peso ideal, que es una de las cosas que ayuda, tener un peso ideal. Número 2, el ejercicio. Y tercero, una dieta correcta, es lo más importante. Entonces, ahí dice la doctora Katy Gómez, psiquiatra, o la doctora Gómez, que dice que eso no es mágico, subir las defensas, sí es real. Esto es un proceso continuo. Muchas personas entienden que subiendo sus defensas no se van a enfermar aún se pongan en contacto con el virus. Recordar que usted pudo haber padecido el coronavirus y no haber presentado ningún tipo de infección, ningún tipo de manifestación, porque debemos recordar que las infecciones se manifiestan diferente en cada persona. Y ya lo he dicho este ejemplo y te lo he dicho a ti en el programa también, Caroline, y fue lo de la varicela. 2 hermanos que viven en su casa, llega un primo del campo, le pega la varicela a los 2, hay uno que le salen 3 bolitas y el otro le salen, como es un espacio de adulto, hasta en la bolita. ¿Me lo entiendes? Entonces, por tal razón, hay que entender que cada enfermedad se va a comportar diferente en cada persona. Por eso no hablar de enfermedad, sino de enfermedad. Pregunta Fara 1982, si es cierto que está en el aire el virus. Esa es otra de las cuestionantes que la gente tiene la duda de que si quizás ni siquiera puedo pararme en el balcón porque está en el aire. Mira, esa es una excelente pregunta y es una pregunta que la han hecho mucho en estos días. La Organización Mundial de la Salud descartó esta teoría, porque la teoría era, y hemos visto muchísimos dibujos, de que si usted supiera, si pudiera ver el virus en el aire, usted saldría de su casa. Eso es mentira. El virus no se encuentra suspendido en el aire, y menos en nuestro clima. Hay que entender que el virus no tiene condiciones como para durar mucho tiempo suspendido en el aire. Eso es algo extremadamente importante que se sepa. Es algo que no molesta a las personas, porque muchas personas tienen ese temor de salir justamente por eso. Como quiera, si ustedes me preguntan, Balcázar, ¿puedo salir sin mascarilla? Mi recomendación es que no. Es preferible salir con su mascarilla independientemente de lo que sea. Ahí hablaron de unas cuantas cosas.
Doctor, usted viendo el panorama de la situación de la República Dominicana, las estadísticas actuales que estamos viviendo, ¿qué tiempo considera usted que puede extenderse la pandemia en nuestro país? Y cuál será quizás la panorámica que nos tocará vivir? ¿Acostumbrarnos a vivir con el virus? La gente de China, cuando llegaron a Italia, decían que hasta que los países no lleven a un toque de queda total, no podrán superarlo. ¿Cómo vamos nosotros en ese sentido? Mira, lo primero que hay que decir es que yo voy a citar a la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que habló de 2 meses a 2 meses y medio como el periodo que se estima en el cual el proceso pudiera mermar del coronavirus en las Américas, cuando ella habló simplemente de lo que era la región, habló de 2 a 2 meses y medio para que este proceso comience a disminuir. O sea que yo la voy a citar a ella. ¿Cómo yo espero que evolucione la pandemia o el proceso aquí en República Dominicana? Si las pruebas aumentan en República Dominicana, lo que vamos a ver es que van a aumentar la cantidad de personas que tienen la enfermedad y la mortalidad simplemente va a disminuir porque vamos a tener cada vez más pruebas y como sabemos que hay muchísimas personas que presentaron enfermedad sin grandes síntomas, los identificaremos y los fallecidos en cuanto a porcentaje simplemente van a disminuir. Sin embargo, como dijo el ministro, las personas que tienden a morir son personas que tienen más de 62 años, que es la edad promedio aquí en República Dominicana. Eso es algo que no debemos olvidar, que es una enfermedad en la cual hay que tratar de proteger a las personas de mayor edad. Por eso cuando iniciábamos yo te decía que Michael era de la gente que me preocupaba más. No porque fuera una persona de nada, sino porque cuando uno compara el elenco que pertenece extremo a extremo, realmente de las personas que tienen mayor edad. Él se quejó de que yo nunca lo llamé, pero era que realmente yo estaba un poquitito preocupado. No, además de que no tengo el teléfono, pero sí te pregunté a ti, le pregunté también con cierta regularidad a Zapata, pero era porque me sentí un poquitito preocupado, igual que lo que dije de Fernando Ramírez, que realmente me preocupaba porque eran señores ya de cierta edad. Y eso me tenía... Preguntan, doctor, una vez más en relación a los niños. En esta ocasión, Coral.Martínez dice, los niños que sufren de asma y pecho apretado son más propensos. ¿Hay algunas condiciones que puedan entrar al niño dentro de ese sector vulnerable? Mira, en cuanto al asma, hay que decir que todos somos vulnerables. Ya sea que tú tengas asma o no tengas asma, tú eres vulnerable de adquirir la infección. El problema con el asma es que si te da coronavirus, tú vas a presentar más episodios de apretarte del pecho, como dijo el señor. Vas a tener más probabilidad de que necesites utilizar el inhalador con más frecuencia o que tengas que ir al médico porque sientas que te falta el aire. Pero no que vayas a morir. La Organización Mundial de la Salud no ha encontrado que las personas asmáticas tengan mayor probabilidad de fallecer de coronavirus si tienen un asma controlado, si tienen un asma bajo control, si tienen sus medicamentos. Por eso siempre es importante, yo le digo, si usted es asmático y usted tiene mucho que no va donde su médico, trate de conversar con él aún sea de manera virtual. Hay muchos neumólogos que no lo consultan de manera virtual. Ya yo me siento un poquitito más guapo y como te dije, ya yo fui hoy a mi consulta. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso porque entiendo que tengo defensas que ya me dio. Me doy a entender. Sin embargo, aún así, yo le estoy haciendo por citas. Las personas me tienen que escribir por WhatsApp. Somos 2 médicos en un grupo de consultorio, somos 3 médicos en un grupo de consultorio. Yo espero que ellos se vayan. Comienzo a partir del momento que ellos se van. Es por cita, usted me dice una hora, qué día usted va. Entonces, entra un solo paciente, ni siquiera en la sala de espera, entra esa persona. Cuando esa persona se va, yo le escribo o le llamo, puede subir. Cuestión de que en el consultorio no exista nadie para el momento en el cual usted llegue. Que eso es algo extremadamente interesante porque hay que aprender a hacer hasta medicina de una manera diferente en la época del coronavirus. Pregunta Correa Luna Máximo, ¿qué tan efectiva es la revisión en la frente con láser que están implementando muchos lugares en este momento? Mira, eso es útil, sin embargo, hay que entender que si usted le dolía la cabeza o se sentía fiebrado y se tomó un acetaminofén y fue al supermercado, esto simplemente, ¿cómo usted va a dar? Normal, no va a presentar fiebre. Sin embargo, hay que entender que en aquellos lugares donde puedan existir grandes aglomeraciones de personas, quizás ese láser puede identificar 1, 2, 3 personas y usted simplemente no permitirle la entrada, disminuir la posibilidad de que esa persona tenga coronavirus. Sin embargo, hay que entender que si usted se toma un acetaminofén al salir de su casa, cuando usted llegue al sitio donde va, quizá usted llegue sin fiebre. Por eso realmente digo que también es una lotería, independientemente de que es útil en algunos ambientes. Pregunta el doctor Domingo Martínez, ¿en qué tiempo esperamos el pico máximo en nuestro país?
Lo que pasa es que el pico máximo en República Dominicana va a depender de la cantidad de pruebas. Si no tengo pruebas, si no estoy haciendo una cantidad de pruebas importante, nunca voy a poder encontrar el pico. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio anunció cerca de 100.000 pruebas. Si se hacen 100.000 pruebas, tendremos una referencia importante de lo que está ocurriendo en el país. Por eso es que desde hace muchísimo tiempo estamos simplemente pidiendo pruebas, pruebas, pruebas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pruebas y aíslas a una persona, tú estás evitando que esa persona pueda contagiar. Claro, eso va a depender también de la conciencia de cada quien. A mí me salió positivo y yo me tranqué aquí, es tanto así que no volví a salir. Yo un día salí al pasillo a buscar el botellón de agua, yo te puedo imaginar, ¿verdad que sí? Pero fue lo único que hice, o sea, ni siquiera salí de la puerta, sino que tomé el botellón que me lo habían puesto ahí. Y justamente en nuestro edificio, nosotros nos comunicamos con todo el mundo para decir que teníamos el coronavirus y las personas tomaran la medida del lugar, a diferencia de otras personas que han decidido callarse. Repito, están en todo su derecho de hacerlo. Pero comento, si usted sale con un coronavirus positivo y usted no lo dice, usted le está quitando la oportunidad a otras personas de que se puedan aislar. Y al no aislarse, se ponen en peligro también a las otras personas. Entonces, decirlo, independientemente de, es lo mejor que usted puede hacer porque usted puede proteger a los demás. Doctor, si nos dará a todos, preguntaban por aquí también. Bueno, las proyecciones de los expertos hablan de que el peor escenario es un 40% de todas las personas a nivel mundial. Y un escenario un poco más moderado habla de un 10 a un 20%. Pero si nos fijamos, está hablando de una cantidad importante. Si es el escenario más bajo, estaríamos hablando de que cerca de 1.400 millones de personas lo presentarán. Si es un 40%, estamos hablando de 2.8 mil millones de personas. O sea, que estamos hablando de que son escenarios extremadamente elevados de contagio a nivel mundial. ¿Puedo estar contagiado y en la prueba dar negativo? Claro que sí. Aún la prueba del hisopo que se introduce por la garganta, donde ustedes lo tomaron por la boca, que se introduce por la nariz, hay que decir que aún esa prueba, que es la más sensible que existe, tiene una posibilidad de tener un falso negativo, o sea, que tú lo tengas y no aparezca entre un 1 y un 2%, dependiendo de cuál sea el método que se utilice. Pero hay que decir que sí, todas las pruebas no son infalibles. Desde la toma de muestra, te lo digo porque hay personas que han ido a los laboratorios y le han pedido una muestra de saliva. Si es una muestra de saliva, muchas veces esa prueba pudiera no ser lo suficientemente efectiva. Por eso, aún sea incómodo, permita que le tomen la muestra a través de la nariz para que tomen la mayor cantidad de secreciones y es una muestra significativa. Ok, sé que hay mucha gente que se está quejando, es molestoso, pero era lo que estamos diciendo, que le saquen a uno sangre es molestoso y al dentista es molestoso. Sin embargo, son cosas importantes. Doctor, gracias por este momento que nos ha regalado. El tiempo no nos permite seguir conversando más, pero sobre todo poder aclarar toda la situación vivida al momento en que usted fue positivo, en el que estuvo cercano a diferentes medios de comunicación, pero además llevar luz con todo lo que está pasando hoy en el COVID-19 en nuestro país. Una recomendación final como profesional que pueda dejar a toda la gente que está conectada y a la población. Bueno, yo voy a hacer unas cuantas recomendaciones. La primera es desconéctese de vez en cuando del coronavirus. Sé que entran muchísimos mensajes, sobre todo negativos del coronavirus, y hay personas, repito, que están viviendo el coronavirus, aún no están enfermos del mismo, porque es tanta la información que reciben que lo están padeciendo en su organismo. Segundo, recordar que las informaciones usted debe recibirlas de lo que es las páginas oficiales, Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud o Ministerio de Salud Pública. Hay que entender que son los organismos autorizados para brindar información. Y tercero, si usted tiene dudas si tiene coronavirus o no, trate de ponerse en contacto con un profesional de la salud. Recordar que si usted lo único que tiene es un dolorcito de cabeza, molestias de garganta y no vive con un entorno que pudiera tener alguna enfermedad importante, quizás esa prueba lo necesite alguien que esté en malas condiciones. Vamos a tratar de optimizar los recursos que tenemos. Así que, nada, manténganse al tanto de cualquier cosa y, Carolyn, un placer haber hecho este live contigo y que las personas sepan que independientemente de todo, estas son cosas que pasan. Gracias, doctor. Un placer. Se quedan muchas dudas, pero la gente, como usted decía, puede escribirle a sus redes sociales directamente en Instagram, que el doctor con mucha amabilidad estará respondiendo cada una de sus inquietudes. Que se siga, pues, bueno, ya no mejorando, porque gracias a Dios se le ve muy bien, pero que esté bien, doctor. Un abrazo especial para usted y su familia. Bendiciones. Igual, suerte. Bye, bye.